y pues vimos cómo podíamos aplicar, hemos visto el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y en la clase pasada vimos las razones trigonométricas. Y dijimos que estas razones se aplican exclusivamente también a triángulos rectángulos, solamente triángulos rectángulos, ¿sí? Y hicimos algunos ejercicios, identificando, bueno, las medidas que nos hacen falta de los lados y los ángulos que nos hacen falta, que es lo que hace referencia en realidad a resolver un triángulo. Resolver un triángulo es hallar todos los lados y todos los ángulos. ¿Para qué me sirve? Pues depende de la aplicación pues que, que, que se tome, ¿sí? Depende del contexto en el que estemos. Bueno, entonces ahora, pues si no hay preguntas, vamos a seguir con el tema entonces y vamos a hablar de los triángulos oblicuángulos. Entonces simplemente son los triángulos que no son triángulos rectángulos. ¿Cuáles son? Entonces los triángulos oblicuángulos son aquellos que tienen un ángulo mayor de 90 grados, que alguno de sus ángulos es mayor de 90 grados. Por ejemplo, este de acá, si ustedes miran este ángulo de acá, pues claramente es un ángulo mayor de 90 grados, porque si nosotros miramos detenidamente, pues el ángulo de 90 grados, por ejemplo, sería acá. Bueno, no, perdón, quedó como mal. Como acá. El ángulo de 90 grados sería más o menos acá, ¿cierto? Y pues estamos hablando de un ángulo mucho mayor. Entonces, pues esa es una característica, un tipo de triángulos. Y los otros son aquellos en los cuales los tres ángulos son menores de 90 grados. Entonces, son ángulos más pequeñitos de 90 grados. ¿Sí? Listo. Entonces, pues lo que tenemos que tener claro es simplemente que cuando los triángulos no son triángulos rectángulos, pues podemos aplicar esto que vamos a ver, que son las leyes de seno y de coseno, ¿sí? Y hace referencia pues a unas propiedades particulares que se establecen pues exclusivamente para este tipo de triángulos, los que estamos viendo hoy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar pues cuáles son. Entonces las propiedades son estas. Tenemos acá la ley de senos y la ley de cosenos. Cada una se utiliza dependiendo de lo que yo tenga y lo que necesite hallar también, ¿sí? Esto, chicos, pues es una cosa más que todo, que les digo yo, de memoria, pero una vez entiende como el propósito de lo primero, pues lo otro es muy fácil. Entonces acá la ley de senos la utilizamos cuando tenemos dos ángulos y cualquier lado. Entonces tenemos dos ángulos cualquiera. Ya sabemos que aquí no vamos a encontrar ángulos de 90 grados. Tenemos dos ángulos cualquiera y un lado. Dos ángulos y un lado. O la otra situación es que tengamos dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Dos ángulos, digamos este y el lado opuesto a uno de ellos. Entonces el lado opuesto a B, por ejemplo, sería este. ¿Sí? Bueno, antes de seguir, entonces pues para ponernos de acuerdo en la nomenclatura, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y pues en este tema particular, pues porque digamos que específicamente se trabaja así. Entonces, si no lo entendemos desde el principio, pues va a ser un poco más complicado ya después para aplicar. Entonces, frente al tema de la nomenclatura, entendamos que eh, los ángulos acá, los ángulos los vamos a determinar con letras mayúsculas, como las están viendo en cada esquina. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Que si lo puedo trabajar con letras griegas como lo veníamos haciendo, con teta, alfa, etcétera, sí, claro, pero esto nos facilita aplicar pues estos teoremas o estas leyes, ¿sí? Entonces, pues digamos que lo más recomendable es utilizar la nomenclatura de esta forma como aparece acá. Listo, entonces
Tenemos claro que los ángulos los vamos a determinar con letras mayúsculas, primero. Lo segundo es que los lados, es decir, la distancia de aquí hasta acá, esta medida, las vamos a establecer con letras minúsculas, como las están viendo, minúsculas, A, B, C, ¿sí? Y lo tercero es que la vamos a establecer con el lado opuesto de cada ángulo, es decir, si este ángulo se llama A, mi lado opuesto, que sería este, ¿cierto? Será A minúscula. Si mi ángulo de acá yo decidí llamarlo B, pues el lado opuesto a ese B se va a llamar B minúscula y pues está ubicado acá. Y si este ángulo decidí llamarlo C, mi lado opuesto a ese ángulo pues es este C, que es la distancia desde acá hasta acá, ¿cierto? Y lo voy a llamar con la C minúscula. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora profe. Ok, listo. Lo mismo para la ley de cosenos, pues exactamente la misma nomenclatura. Tenemos los ángulos única y exclusivamente con letras mayúsculas, habitualmente esas letras que aparecen ahí, A, B, C. Y los lados, pues los vamos a establecer como el lado opuesto. Entonces, si mi ángulo aquí es C, pues la distancia de aquí a acá, es decir, en la medida de aquí la voy a establecer como C. Si mi ángulo aquí es B, entonces la distancia de aquí a acá la vamos a llamar como B. Y si mi ángulo acá lo decidí llamar A, la distancia de aquí a acá la voy a llamar A. ¿Sí? Entonces está claro que es el lado opuesto a cada uno de los ángulos. ¿Listo? Bueno. Entonces, si esa nomenclatura queda clara, pues es más fácil aplicarlo. Entonces, aquí simplemente está como definidas, son como las fórmulas, ¿sí? Pero si nosotros vemos, pues las fórmulas son iguales para cada uno. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que la relación, pues esta linecita de acá, que la vemos estableciendo como una fracción, pues nos hace referencia a una relación que existe entre la distancia de aquí a acá y el seno de este ángulo, ¿sí? Entonces nos dice que esta distancia, esta razón de aquí, esta relación que existe entre A y seno de A es igual a B sobre el seno de B y a su vez es igual a C sobre el seno de C, ¿sí? Simplemente entonces si yo necesito hallar un valor, pues voy a tomar dos de estas razones. Puedo tomar la primera y la segunda, o la segunda y la tercera, o la tercera y la primera, ¿sí? Y tenemos aquí pues como una regla de tres de la que hemos venido hablando tanto y se despeja igual. Entonces simplemente si tengo estos cuatro, por ejemplo, y deseo despejar B, pues está dividiendo, lo paso aquí a multiplicar y luego este lo paso a dividir, etcétera, ¿sí? Entonces simplemente voy a coger dos de esas razones y despejo el valor que me haga falta. Obviamente para eso pues necesitaría conocer los otros tres datos, ¿sí? Ya ahorita miramos con más detalle, hacemos un ejemplo particular. Y acá, pues, esta es, digamos que la ley. Entonces, me dice que un lado, en este caso este, ¿cierto? Un lado elevado al cuadrado es igual al otro lado elevado al cuadrado más el otro elevado al cuadrado menos dos veces la distancia b por c por el coseno del ángulo, ¿sí? Si yo miro esta fórmula es igual y esta es igual, solo que aquí estamos hablando de B, entonces los otros son los otros dos lados, A y C, y aquí también son los mismos, A y C. Aquí estoy hablando de C, te estoy hablando de esta distancia, entonces pues estamos hablando de las otras dos medidas, A y B, y menos 2AB coseno de C, ¿sí? Entonces pues simplemente es cuestión de aplicar la fórmula que corresponda. Entonces, vamos a arrancar por estos que son como más sencillos. Entonces, simplemente miramos el ejercicio. Acá tenemos, pues nos dan unas medidas. Podemos transformar esto de acuerdo a la nomenclatura que vimos, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a dejar las mismas letras, pero entonces vamos a asignar los lados con letras minúsculas, ¿sí? Entonces acá M, porque es el opuesto al ángulo M, ¿sí? Aquí, pero ahorita para aplicar la fórmula se me van a enredar.
cambiar la nomenclatura más bien de una vez. Entonces este de acá lo vamos a llamar A mayúscula. A mayúscula. Este de acá lo vamos a llamar B. Y el otro lo vamos a llamar C, que sería este. ¿Listo? Bueno. Y nos están diciendo que la distancia desde aquí hasta acá es 23,5. Entonces, esta distancia desde aquí hasta acá es 23,5. ¿Cierto? Y esa distancia, como es la opuesta a este que está acá, pues sabemos que será la distancia de C, ¿cierto? C minúscula. ¿Listo? Y este de acá dice 8,8, entonces me están dando esa otra distancia. También, desde aquí hasta acá, es la otra distancia y me están diciendo que es 8,8. ¿Cierto? Y sería la distancia B, B minúscula. ¿Sí? Chicos, ¿está claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, mirando el ejemplo, pues, ¿qué tengo? Tengo aquí un lado, tengo otro lado y tengo el ángulo entre ellos, ¿sí? Eso es lo que tengo. Dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces me voy para acá y miro cuál de los dos me sirve. Tengo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Cuál de los dos me serviría? ¿La de senos o la de cosenos? La de La, coseno. la de cosenos, ¿cierto? Que me dice que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces vamos a aplicar esta. Listo. Entonces, ¿cuál me falta hallar? El lado A, ¿cierto? Sería el que nos hace falta. Entonces, vamos a ponerlo acá como un interrogante, que es lo que quiero hallar. Entonces, como lo que voy a hallar es esta A, pues aplicamos la ley de cosenos, pues orientada hacia ese en particular. Entonces nos dice que será A, ¿cierto? Al cuadrado igual a los otros dos ángulos que están, los otros dos lados que están ahí. Miren, me la estoy trayendo acá. Bueno, de hecho creo que podríamos copiarla más rápidamente, sí. La copiamos. Entonces ahí ya tenemos la fórmula, pues lo único que hacemos es reemplazar. Entonces A al cuadrado sería igual a B al cuadrado. ¿B vale cuánto? 8,8. Más 8 entonces al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado más C al cuadrado y C vale 23,5. Entonces 23,5 al cuadrado, ¿cierto? Dice luego menos 2, ese 2 pues forma parte de la fórmula.
Ya. Bueno, entonces les estaba diciendo que lo que hacemos aquí pues es simplemente reemplazar los valores. Aquí estos van elevado al cuadrado, entonces igual pues, Profe, dime. no estás compartiendo pantalla. Ah, voy. Ya. Entonces les estaba diciendo, pues simplemente reemplazamos cada uno de los valores, ¿cierto? Entonces aquí este va al cuadrado, está el cuadrado, la fórmula me dice menos 2 por b por c, entonces menos 2, el valor de b es 8,8, el de c es 23,5, y luego viene coseno del ángulo A. Nuestro ángulo A es 48,4, es el que aparece acá. Y pues simplemente resolvemos. Entonces nos quedaría así. Al cuadrado será igual a 8,8 al cuadrado, que nos da, ¿cuánto? 77,44. 77,44. Ajá. Más 23,5 al cuadrado nos da, ¿cuánto? 552,25. 52,25. Menos, vamos a hacer esta multiplicación de una vez. 2 por 8,8 por 23,5. ¿Cuánto nos da? 413,6. 413,6. Y el coseno de 48,4, ¿cuánto nos da? 0,663. Más 663. Listo. Y acá pues simplemente terminamos de hacer las operaciones. Entonces a al cuadrado nos quedará igual a. Entonces esto más esto, ¿cuánto nos da? 629,69. 629,69. Sumaste estos dos, ¿cierto? Sí, Y señora. ahora multiplicas estos dos. Profe, la multiplicación da 274,2168. Vamos a dejarlo con 2. Listo. Y entonces finalmente A me daría ¿cuánto? $355,48. 355,48. Ok. ¿Ese ya es el valor de A? No, No, ¿cierto? profe, hay que sacarle la raíz. Exacto. Entonces saquémosle la raíz y nos daría ¿cuánto? 18,85. Igual a 18,85. ¿Listo? Entonces ahí ya pudimos pues aplicar el teorema de coseno y hallar el valor de A, que es el valor que nos hacía falta, ¿sí? Listo. Ahora, si queremos hallar el otro ángulo de acá, ¿qué podríamos hacer? No hay nada adentro. ¿Cómo podríamos hacer para hallar los otros dos ángulos que nos faltan, chicos? O uno al menos, porque sabemos que los tres nos van a dar 180 de todas formas, ¿cierto? Necesitamos hallar uno, al menos otro de los ángulos. ¿Cómo lo hacemos? Miremos a ver qué podríamos hacer. Tenemos ya los tres lados, ¿cierto? Y tenemos un ángulo. ¿Cómo podríamos sacar el otro? ¿Cómo creen? ¿Cuál podríamos usar? ¿Cuál sería más fácil? En realidad podríamos usar, ¿me están escuchando? En realidad podríamos utilizar los dos, ¿cierto? Puedo utilizar este porque aquí dice que si tengo los tres lados puedo utilizar este. Entonces puedo utilizar este y despejar el ángulo, ¿sí? Pero también puedo usar este porque tengo A, tengo B, tengo un ángulo y podría despejar el otro. Entonces vamos a aplicar la ley de senos para hallar el ángulo que nos hace falta acá. Listo, entonces espérenme un segundis. Corremos esto.
Pero, profe, o sea, la ley de seno no dice que tiene que tener dos ángulos. No. La ley de senos te dice que puedes establecer esta relación y tú puedes tener un ángulo en este lado y hallar este ángulo de acá, o sea, como una regla de tres, ¿sí me entiendes? Despejas Ah, este. sí, profe, ya entendí. Ajá, listo. Entonces, bueno, entonces acá pues necesariamente tengo que relacionar, bueno, el ángulo que me hace falta, ¿cierto? En este caso sería B, por ejemplo, o puedo relacionar C también, que también me hace falta. Voy a tomar este. Entonces, vamos a escribirla. Voy a traérmela de acá, si me la deja copiar. Mm, Bueno, me copia toda, la completa. Bueno, aquí está. Listo. Entonces, como yo les decía, voy a ponerle como a un lado para que no. Ah, no. Espera. Como yo les decía, podemos utilizar una parte, ¿sí? No, no la tengo que utilizar pues la igualdad completa, sino puedo utilizar dos. Entonces dijimos que íbamos a hallar B. Entonces vamos a utilizar esta razón y podemos utilizar esta otra que era la que nos habían dado desde el principio, esta y esta. Entonces vamos a utilizar esa partecita nomás. Voy a quitar el otro, el otro pedacito de esto, o sea, esta. ¿Qué hice? Listo. Entonces podemos decir B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. ¿Listo? Y podemos pues reemplazar cada uno de esos valores y despejar el que nos hace falta, que realmente es lo que nos interesa. ¿Listo? Profe, Esperen, dime. pues se supone que se debería tener tres valores, ¿no? Pero no ¿Sí? se tiene el ángulo de, o no se tiene el ángulo de C, solo se tiene el ángulo de A. Ah, yo la embarré. Porque entonces el que tengo que utilizar es A. Ya, Entonces sería A sobre el seno de A. Sí, señora, gracias. Listo. Entonces acá tenemos B, tenemos el ángulo B, no lo tenemos, ¿cierto? Tenemos A porque lo acabamos de hallar y tenemos el ángulo de acá. Entonces reemplazamos los valores y nos quedaría B, que sabemos que es 8,8, ¿cierto? Voy a escribirlo así y luego termino abajo. A, que lo hallamos y nos dio 18,85, ¿cierto? Y en la parte de abajo entonces tendríamos aquí sería el seno de B, ¿cierto? Y aquí debajo sería el seno de A. Listo. Entonces acá nos quedaría el seno de B, que no lo conocemos, ¿cierto? Es el que necesitamos hallar, o sea, el ángulo de acá. Y acá al otro lado tenemos el seno de A, entonces sería el seno de 48,4, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar este que es el que no conozco. ¿Cómo hago para despejar el seno de B? ¿Qué tengo que hacer ahí para poderlo despejar? pues profe, yo pensaría que pasa a multiplicar lo otro y luego pues o sea, Multiplicar y dividir. ajá, o sea, pasa a multiplicar y lo otro pase, no sé. Sería la regla de tres, profe. Pero, profe, ¿no se podría, como la carita feliz, creo que la llaman? O la Por X. eso, La regla de tres. Pero no tocas despejarlo. Por eso. Por eso y pasa siendo la regla 3 y no hay que despejarlo primero.
Pero la profe está silenciada. Ya, perdón. Todo lo que me están diciendo es básicamente lo mismo, ¿sí? O sea, porque tenemos la relación de dos razones. Entonces, estamos hablando de una regla de tres, sí. Tengo que despejar este, sí. Tengo que pasarla a multiplicar y luego a dividir, etcétera, también. Todo lo que me dijeron es correcto. La carita feliz, no, la carita feliz no realmente, porque la carita feliz la utilizamos cuando hacemos sumas y restas de fracciones. Y aquí pues no es suma ni resta de fracciones. Entonces, ¿qué hacemos? Este que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar, ¿cierto? Y este que también está dividiendo lo paso aquí a multiplicar. Entonces, voy a hacer eso de una vez. Voy a pasar los dos de una vez. Voy a correr esto un poquito, que está como un poco medio amontonada la cosa. ¿Listo? Entonces, nos quedaría a este lado seno seno de 48,4 8. Si yo lo coloco acá sin multiplicar, puedo confundirme y pensar que es el seno de 48,4 por 8,8 y no es lo que tenemos. Tenemos el seno solo de 48,4 multiplicado por este valor. Lo puedo poner aquí al final o acá al principio. Pero si lo pongo al final, necesariamente tengo que ponerle paréntesis, sobre todo al seno. Listo. Y al otro lado, entonces nos quedaría 18,85, ¿cierto? Por el seno de B, que no sabemos cuánto es. ¿Sí? Y ahora terminamos de despejar. Entonces, este que está multiplicando el seno de B lo pasamos a dividir. Entonces nos quedaría, bueno, vamos a irlo resolviendo de una vez, ¿sí? El seno de 48,4, ¿cuánto les da? Ya lo hemos sacado. Ah, no, sacamos fue el coseno. 0,74. 0,74 por, voy a escribirlo así, por 8,8. Lo dentro de paréntesis aquí. ¿Listo? Y eso nos quedaría dividido entre 18,85, ¿cierto? Dividido entre 18,85 y eso, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cuánto nos da esta operación de acá? Esto por esto dividido entre esto. Cero coma 74 por 8,8 dividido 18,5. 0,352. ¿Sí les da eso? ¿Sí? Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, dime. Ah, no, profe, ya no. Es que ahorita la pantalla se había quedado como quieta y no sabía lo que estaba haciendo. Ah, ya. Les estaba diciendo que sí les da esto. 0,74 por 8,8 dividido 18,85. Mm, Profe, Dime. es que ya me perdí, no entendí dónde salió el 0,74 y eso. Ah, ok. Aquí simplemente resolviste seno de 48,4. Seno de 48,4 que nos da 0,74. O sea, lo sacamos. 8,8 pues es el valor que teníamos desde el principio, este. Y ya multiplicamos esto por esto y lo dividimos entre 18,85. Entonces profe, a mí 0,74, me dime, da, a por mí no 8. me da ser, o sea, a mí me cambia un poco el resultado, me da 0,34. 0,34. Ok. Pues, ¿y lo hiciste con los mismos decimales o?
Sí, o sea, yo vine y tomé los que tú tienes ahí, que sería Sí, profe, a mí igual. 0.4. Sí, ya. Sí, también, ya me cambió acá. Entonces 0,34. Listo. Ok, entonces 0,34 es igual al seno de B, ¿cierto? Y ahora entonces, ¿cómo despejamos B? ¿Qué es lo que hacíamos? Para hallar el ángulo. ¿El arcoseno, profe? Ajá. Entonces le sacamos arcoseno. Arcoseno de 0,34 igual arcoseno de B, ¿cierto? Entonces aquí nos da, ¿cuánto? 0,99. A mí el arcoseno me da 70,12. Sí, tiene que ser un número mayor. A mí me da 70 puede ser. 19.87. A ver, espérenme, a ver, lo saco yo aquí. Mm, Ya, un momentito. Arcoseno de 0,34. 0,34, 19,87. Y tiene lógica, ¿no? O sea, si miramos estos valores, este mide 23, este mide 8, pues sería muy raro que esto me midiera 0, algo, ¿no? O el otro valor que me dieron, no recuerdo Eh, cuánto era. profe, qué pena, para sacar el arcoseno, ¿qué signo era? Tienes que encontrar en la calculadora seno a la -1. Aparece como sin menos Sin, uno. ese Sí, pero es. a mí me aparece sin. ¿Le Sí, Por sirve? sin. eso. Es que sin es Sí, en sí. inglés. Sí, pero no me aparece el -1. Ah, tienes Ahí, que o sea, ahí usted lo buscarlo. tiene que cambiar. Tienes que buscarlo en algo, en el modo de la calculadora. Es que pues no sé si lo tienes en la calculadora, si quieres me mandas foto por el WhatsApp de la calculadora y te digo dónde lo puedes sacar. O si es en el celular, si tienes la calculadora del celular, mm, bueno, es que depende. Aparecen dos flechitas. Como al lado. Uy, ¿cómo lo explico? Por eso no toca que mandes foto porque así me queda re difícil, no sabría decirte. Hay una parte, por ejemplo, en mi calculadora hay una parte que dice, les voy a escribir aquí lo que dice. Dice 2ND. Entonces yo le muevo ese 2ND y ahí me pasa del seno normal al seno a la -1. No sé pues si alguno lo tiene así. Cuando yo aprimo esto, me pasa de los senos a arcoseno, arcocoseno, etcétera. Sí, profe, a mí también me aparece Sí, igual. profe, a mí ¿Sí? también. Entonces con esto lo cambian. Y en la otra calculadora, la que tienen normal, creo que las funciones de seno y coseno se activan con un botoncito naranja. Si no es que no tengo calculadora aquí a la mano de esas. Pero pues si me manda la foto, pues puedo decirles. Aquí tengo, bueno, aquí tengo una. O con el shift, ¿sí? Hay una que tiene un shift, ¿no? Dice, el seno a la -1 aparece en unas calculadoras en la parte de arriba de la tecla en amarillo. ¿Sí? Si tienen esas, entonces esas partes amarillitas se activan con la tecla Shift que aparece en la parte de arriba a la izquierda. Y ahí pueden sacar el seno a la -1, o el coseno o la tangente, si alguno está trabajando con la calculadora normal. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, señora. Dime. Ahí donde está subrayado en amarillo, ¿usted aplicó la regla de 3? Ujú. Regla de 3, sí. Pues despeje esto. Fue lo que hice, fue despejar. Entonces, este está dividiendo, paso acá a multiplicar. Este de acá está dividiendo, lo paso acá a multiplicar. Como lo que me interesa es despejar esto, mira, aquí ya quedaron este por este, o sea, multipliqué en cruz, digamos. Y ya, pues este que está multiplicando pasa a dividir para poder despejar seno de B.
¿Listo? ¿Cuánto fue que nos dio? Que ya se me borró. 19, ¿qué era? 19, 19,87. 87. Listo. Entonces, eso nos da el valor de B. B. Vamos a verificar otra vez. Entonces, un momentito. Listo. ¿Sí está claro, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces ya tengo el ángulo A, tengo el ángulo B, ¿cierto? Y el ángulo C. Entonces, ¿cómo lo podemos sacar? ¿Qué sería lo último que me faltaría para dejar resuelto este triángulo? Sería sumar el ángulo A con el ángulo B y eso restárselo a 180. Exactamente. Entonces yo sé que la suma de los tres ángulos me debe dar 180, entonces yo ya sé simplemente que C me valdría ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? Sería 180 menos 48.4, ¿cierto? Y menos 19.87 y nos daría 111.7. ¿Sí les da eso? Sí, señora. 11.7 grados. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos resuelto el triángulo. Entonces vuelvo y les repito, resolver un triángulo es hallar todos los lados y todos los ángulos. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar de hacer otro ejercicio un poquito más aplicado. Entonces, acá tenemos un mapa de Colombia, sacado de Google Maps. Y acá entonces tenemos la ciudad de Medellín, tenemos San Gil y tenemos Villa de Leyva. Las distancias que nosotros recorremos, pues las recorremos a través de carreteras, ¿sí? Pero pues por motivos de relieve y de geografía, las carreteras no van en línea recta, sino que las carreteras pues tienen varias, digamos, variaciones porque van alrededor de la montaña, etcétera. Listo, entonces aquí nos están dando los tres ángulos y nos dan esta distancia en línea recta y se nos pide determinar pues cuánto sería la distancia en carretera si esto se pudiera trazar en línea recta desde Medellín, digamos, hasta Villa de Leyva y desde Medellín hasta San Gil si se pudiera trazar en línea recta. Dice que, vamos a leer el problema. Dice la distancia en carretera desde Medellín a Villa de Leyva son 408 kilómetros en ruta por carretera. Es decir, en este momento hay 480 kilómetros de carretera si usted se va en carro, ¿sí? Y se demora aproximadamente 9 horas, de aquí hasta acá, 9 horas. Entonces dice, se desea construir una carretera en línea recta en estos dos tramos, o sea, supongamos que se desea construir carretera en línea recta, pues para ahorrar dinero en la gasolina, ¿cierto? Y para ahorrar tiempo. Entonces, establecer a partir de la gráfica cuántos kilómetros se podría reducir dicha carretera si se logra construir en línea recta y cuánto tiempo se reduciría. ¿Listo? Entonces, pues tenemos 1, 2 y los tres ángulos y tenemos un lado. Entonces, vamos a mirar cuál de los dos nos serviría. Tenemos los tres ángulos y un lado. ¿Cuál podemos aplicar para hallar los otros dos lados? El seno. El seno. Tendríamos los tres ángulos, o sea, tendríamos este y uno de los lados y podríamos aplicar el teorema de seno, ¿cierto? Voy a llevármelo otra vez de aquí para allá. Este es otro. Acá. Listo. Entonces, pues vamos a bautizarlos primero. Le vamos a poner, pongámosle A.
¿cierto? A este de aquí pongámosle B. A este de aquí pongámosle C. Y pues bautizamos cada uno de los lados. Entonces, si este es el ángulo C, pues este es el lado C, ¿cierto? C minúscula. Si este es el ángulo B, este será el lado B, ¿cierto? B minúscula. B. Listo. Y este que nos dieron, entonces sería el lado A, ¿cierto? Este sería A. Ok. Entonces, podríamos coger ¿cuáles? ¿Qué relación podríamos coger? ¿Cuál cogemos? Entonces, A sobre seno A igual a B sobre seno B. por ejemplo. Ajá. Entonces, A sobre el seno de A. A ya sabemos que es 112 kilómetros. Voy a escribirlo de una vez. Sobre el seno de A. Entonces, sobre el seno de A, que en este caso A es 25,6, ¿cierto? Sobre el seno de 25,6. Listo. Será igual a... Entonces aquí podemos poner cualquiera de los dos, ¿cierto? Porque ambos nos hacen falta. Entonces vamos a coger B primero, ¿cierto? El valor de B no lo conozco, entonces B. Y acá será sobre el seno de... ¿Cuánto? ¿Cuánto es B? Es que el profe no se alcanza a ver bien. ¿No? Ok. 83,6 dice ahí. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Profe, o sea, ahí se podría, supongamos, pasar el seno de, bueno, seno de B, que sería 83. Bueno, primero sacarlo, ¿no? El seno. Y Ujú. luego ahí sí, como pasarlo a multiplicar la fracción que sería pues 112 kilómetros sobre lo que ahora Exacto. sacado del Sí, seno. señorita. Así es. Entonces, primero vamos a sacar los valores. Entonces, 112 kilómetros dividido el seno de 25,6, ¿cuánto nos da? 0,43. 0,43. Listo. Entonces aquí sería, voy a ponerlo aquí de una vez a multiplicar como para no demorarnos tanto. Entonces este valor lo voy a pasar aquí a multiplicar como nos dice Sarita. Y vamos a sacarle de una vez el valor, ¿sí? Entonces el seno de 83,6, ¿cuánto nos da? 0,99. 0,99 Sí, señora. igual a B. Listo. Y ahora pues no es sino hacer la operación. Entonces, ¿cuánto nos da? 112 por 0,99 dividido 0,43 o 112 dividido 43 y eso multiplicado por 0,99. Nos da igual. A mí me da 257,86. 257,86. Bueno, ¿qué medida sería eso? ¿Sería qué? Ay, Kilómetros. kilómetros. Entonces nos está diciendo que la distancia B, o sea, está de aquí a acá,
Son 257,86. ¿Listo? 257,86. Ajá. Es decir, la distancia entre Medellín y San Gil es aquí. Y la carretera actual tiene una medida de, perdón, 471 kilómetros. Entonces se reducirían de 471 a 257 kilómetros, que sería bastante. Listo. Y la de acá, Pues, profe, se podría aplicar lo mismo, ¿no? O sea, el sí, mismo. claro, se puede aplicar exactamente lo mismo. Es más, puedo utilizar estos mismos valores y solo cambiar aquí C. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos 112, es al seno de 25 más 6. Nos necesitamos hallar ahora es C, ¿cierto? Y será el seno de 70,8. 70,8, ¿cierto? Listo, y hacemos exactamente lo mismo. Entonces acá nos quedaría 112, bueno, kilómetros dividido entre el seno de 25,6 que ya lo habíamos hallado, ¿cierto? Y nos había dado 0,43 y eso lo multiplicamos por el seno de 70,8, que ¿cuánto es, chicos? 94. 0,94. Espérame. 0,94. Ajá. Y ahí obtenemos el valor de C. Entonces, C nos da ¿cuánto? $244,83. 44,83. Ahí ya obtuvimos el valor que nos hacía falta. De aquí, que nos dice que es 244,83. Listo. Entonces dice, establecer a partir de la gráfica cuántos kilómetros se podría reducir dicha carretera. Pues ya sabemos, una pasaría de 471 a 244 y la otra de 408 a 257. ¿Listo? Bueno, si yo quisiera contestar esto, ¿cuánto tiempo se reduciría? ¿Cómo podríamos sacar esto? Yo sé que si me voy por la carretera normal, digamos, me demoro 9 horas entre Medellín y San Gil, o sea, esta. De aquí con la carretera normal, que es como, creo que es esta amarilla, pues tengo que hacer 20.000 vueltas y me demoro 9 horas. Si pudiéramos construir una carretera en línea recta, ¿cuánto tiempo me demoraría? ¿Cómo podría hacer eso? ¿Qué operación podríamos hacer para establecer esa relación? Dime. ¿Cómo? Pruebe que si no se podría pasar kilómetros a horas. No, que una cosa es distancia, ¿no? Una cosa es distancia, en este caso pues estamos hablando de que la distancia de la carretera sería kilómetros, ¿sí? Esta que hallamos son kilómetros. Lo que nos está diciendo es que esos 471 kilómetros, sí, es esta así, 471 kilómetros se demoran 9 horas. Se demora 9 horas, perdón, es esta la que nos están dando. De Villa de Leyva, Medellín, Villa de Leyva, es esta, Medellín, Villa de Leyva, esta, perdón. De aquí a acá se demora 9 horas y son 408 kilómetros. Acá, de aquí a acá por la carretera normal hay 408 kilómetros y se demoran, en recorrer esos 408 kilómetros se demoran 9 horas. ¿Cómo hago para saber entonces
si yo lograra, si fuera posible construyendo la carretera por túneles, por lo que fuera, y se lograra hacer en línea recta, ¿cuánto tiempo reduzco en distancia? ¿Cómo hago eso? Regla de 3, profe. Ujú, exactamente. Entonces simplemente hacemos una regla de 3 ahí, bien sencillita, ¿cierto? Pues vamos a escribirla acá. Si en recorrer 408 kilómetros me demoro 9 horas, pues en recorrer 244,83 kilómetros, ¿cuánto tiempo me demoraré? ¿Sí? Contemplando, pues obviamente que estamos en un promedio de velocidad y contemplando que voy a utilizar la misma velocidad, ¿no? O sea, un promedio de velocidad constante. Entonces, y que no hay trancones y que no hay nada de esas cosas. Entonces, podemos aplicar una regla de 3, ¿sí? Simplemente. Entonces, para aplicar la regla de 3 igual, esto por esto dividido entre esto, ¿sí? Y nos daría ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo se reduce? 5,40. 5,40. Sí, Ok. profe. Entonces, en recorrer la distancia, si fuera en línea recta, nos demoraríamos 5,40 horas, ¿cierto? Entonces, pues siempre se reduce en una cantidad importante. Serían 9 horas menos 5,4, nos se reduciría en 3 horas y media, un poquito más, la carretera. ¿Listo? El tiempo, perdón. ¿Sí está claro? Profe, una pregunta, ¿por qué cogió el valor de signo de B? Porque cogí el, espérame, a ver si me confundí. Ah, porque el dato que me están dando acá es de la carretera desde Medellín a Villa de Leyva. Medellín es este, Villa de Leyva es este. Entonces, dice que de aquí a acá hay 408 kilómetros, que era esto, 408 kilómetros y que lo recorres en 9 horas. Entonces, 244, ¿en cuánto tiempo lo recorreré? Si tomo esta misma relación, esta de acá arriba, pues podría hallar también la distancia que en teoría me debería demorar en recorrer esta distancia, ¿cierto? O sea, haciendo una regla de 3, pues igual, solo que tomando el valor de B para determinar esta distancia, ¿sí? Y este tiempo de recorrido. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer otro ejercicio aplicado, pues te lo van a hacer ustedes. Yo entendí bien lo de Entonces, la regla de 3. no entendí solo la regla de 3, vamos. Ah. Mira, ok. Entonces acá la esencia del problema es que nuestra geografía es supremamente complicada, o sea, la geografía colombiana. Y tenemos pues montañas y 20.000 cosas entre un lugar y otro. Entonces las carreteras pues no se pueden construir en línea recta, ¿sí? Como en algunos sitios donde sea la geografía más plana. Entonces son carreteras pues en algunas partes bastante largas. Entonces, por ejemplo, aquí de Medellín a Villa de Leyva dice que hay 408 kilómetros y se demora uno 9 horas, ¿sí? Nosotros hallamos la distancia que pues tendrías en carretera si pudieras construir de alguna forma en línea recta, construyendo túneles, pasando por debajo de las montañas, haciendo puentes, qué sé yo, ¿sí? Entonces, esa distancia se reduciría a 244,83 kilómetros. ¿Listo? Y pues nos dicen que si nos vamos por la carretera normal, que son 408 kilómetros, te demoras 9 horas. Y nos preguntan que cuánto tiempo se reduciría si ya la carretera no fuera la normal, si no fuera en línea recta como la que hallamos acá. Entonces, pues simplemente planteas una regla de 3. Si para recorrer 408 kilómetros te demoras 9 horas, 9 horas, ¿cuánto tiempo te demorarás para recorrer 244,83, que son los kilómetros que son en línea recta? Entonces, para resolver la regla de 3, como cualquier regla de 3, multiplicas en diagonal lo que esté diagonal a la incógnita, o sea, estos dos, multiplicas esto por esto y el resultado lo divides entre este valor, ¿sí?
y listo, de ahí te sale esto. ¿Ahora sí? Ahora sí, señora, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces chicos, vamos a hacer este ejercicio. Les voy a contar el contexto del ejercicio. Esto es no sé si lo han escuchado en sociales, de pronto sí. Hace referencia a algo que se llama el comercio triangular, y es el comercio que se establecía y pues aún creo que son rutas que todavía se utilizan en algunas cosas, pero es el comercio que se establecía pues cuando empezaron a venir los señores conquistadores. Entonces acá tenemos 3 puntos, aquí vemos aquí en esta puntica está Colombia y tenemos 3 puntos específicos. Uno que son aquí las islas del Caribe, acá tenemos el puerto de Inglaterra, ¿sí? Más o menos, y por acá hay un puerto en África, ¿sí? O sea, y más o menos esta era la ruta que ellos establecían. Entonces partían de Inglaterra, traían traían paños, traían varias cosas a África y las cambiaban por esclavos. Después de que llenaban los barcos con esclavos, se venían con todos los esclavos hacia las Antillas aquí en el Caribe, descargaban los esclavos y nos robaban, perdón, se llevaban algodón, azúcar, café y tabaco y lo volvían a retornar a, pues a Inglaterra, que era el que distribuía para Europa. ¿Sí? Entonces, más o menos, esto era como el recorrido que hacían los barcos en esta época. Arrancaban de acá, se venían hasta acá, hacían el cambio de sus pues telas y demás, cargaban de esclavos aquí en el África y llegaban a América y los traían pues para que trabajaran, bueno, ustedes ya saben toda la historia, para que trabajaran aquí en América y lograran pues hacer los cultivos y producir pues todo lo que posteriormente se llevaban nuevamente para Europa, entre esas cosas pues azúcar, algodón, café, tabaco, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos digamos que el esquema general. eh, Estos ángulos los medí con el programa, entonces aquí nos dan 2 ángulos y esta distancia pues también es la distancia en línea recta que ellos pues en teoría, ¿no? Pues no sabemos exactamente, pero que en teoría recorrían en kilómetros, 7.233 kilómetros desde este punto hasta este punto. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos kilómetros tenía que recorrer un barco para hacer todo el comercio triangular, partiendo desde aquí y volviendo a llegar de nuevo a este punto de partida? ¿Sí? Entonces, ese problemita lo van a hacer ustedes solitos. ¿Sí está Profe, claro? sí, profe, Dime. Sí, señora. Profe, ¿podrías? ¿nos puedes copiar y pegar? O- Ah, lo de senos Sí, y esto. yo mismo iba a decir. Y, Ok, y aparte, profe, ¿podrías poner como el número de los ángulos un poquito más grandes o ponerlos en otro lado? Es que no se alcanzan a ver. voy. Entonces, aquí está la ley de senos. Y la ley de coseno, ya, espérenme, ya se las paso. Listo, ahí están las dos. Más grande los ángulos. Espérame a ver si me deja ampliar el dibujo. Sí. No sé si ahí los ves mejor. Ah, pero es que tengo aquí y esta es la medida de acá. Sí, Sí, profe, ya se ve mejor. Gracias. ok. Listo.
Profe, una pregunta. Señor, Eh, el de la parte de 61,2, ¿qué ujú, letra es? tú lo puedes asignar la letra que tú quieras. O sea, tú puedes poner aquí A, aquí B, aquí C. Toca que tú las asignes. Pues ahí la letra que aparece, creo que es H, debe ser la I. Pero pues yo te sugiero que mejor tú los bautices como ABC, donde quieras poner A y B, C, para que pues te sea más fácil aplicar la fórmula. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Ok.
¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, pregunto yo, ¿cuál utilizaron? ¿Cuál nos sirve? ¿Teorema, la ley de senos o la de cosenos? La de seno. La de De seno, El seno, profe. la de seno, ¿cierto? La de coseno no la podríamos usar porque necesito dos lados y solo tengo uno. Entonces la de cosenos, pues no, me quedaría difícil cualquiera. Profe, Señora, yo ya terminé, pues no sé si espero sí, o tiempo. esperemos un Ok. momentito. ¿Alguien más ya acabó? Sí, señora. Ok, bueno, listo. Entonces, cuénteme qué sería lo primero. Entonces dijimos que vamos a utilizar senos, ¿cierto? Entonces vamos a quitar esto de acá. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Pues, profe, escoger como que los lados. Como Ok, tal. bueno, entonces vamos a bautizarlos, ¿cierto? Ujú. Listo. Entonces a este, ¿qué le ponemos a este? Yo a ese le puse A. Pongámoslo como A, pues. Ay, me cambié. A. Voy a ponerlo aquí encima de este. Bueno, listo. A este pongámosle Le puse B, profe. y al otro. ¿Cierto? Bueno. Entonces, listo. Después de que los bautizamos los ángulos, bautizamos los lados, ¿cierto? Entonces, este lado de acá, ¿cuál sería según eso? Sí. Sí. C minúscula, ¿cierto? Sí, ok.
Este lado de acá, ¿quién sería? A minúscula. Ah, exacto. Ah, ujú. Y este de acá entonces nos quedaría B minúscula. exactamente B. Listo. Bueno, ok. Ahora entonces, ¿qué planteamos? Profe, yo lo que hice fue encontrar primero el ángulo de A. Ujú, ¿cómo lo hallaste? Pues sumé los ángulos de B y C y le resté 180. Ujú. Entonces, claro, lo primero que tengo que hacer es hallar este ángulo que le corresponde a este para poder aplicar esto de acá. Entonces sería 180 menos 61,2, que es uno de los ángulos, y menos 56,7, que sería el otro de los ángulos, y ¿nos da cuánto? 62.1. 62, ¿qué? 1. 1. Ok. Quiere decir que mi ángulo A equivale a 62,1. Vamos a colocarlo de una vez allá. 62,1 grados. Listo. Bueno, ok. Y entonces ahora, ¿cómo nos quedaría la cosa? Pues, profe, yo escogí los dos primero, que sería A y B. O sea, solo... Ajá. Estos dos. Ajá. Y Y pues, dime. y pues le puse los valores que le correspondía a cada cual. Ok. Entonces el valor de A dijimos que es ¿cuánto? Son 7.233. Ujú. Listo. Sobre el seno de 62.1. 32,1. Sí. Ay, espérame que se me... Bueno, en realidad ahí no es necesario el paréntesis. Bueno, pero ya se lo puse. Ok. Igual a B. Ajá. B, que no lo tenemos y lo vamos a hallar, entonces lo escribimos como B, ¿cierto? Y eso sobre El seno de 61.2. el seno de 61,2. Listo. Entonces vamos a resolverlo de una vez, ¿sí? Entonces, ¿este valor cuánto te da? El seno de Es 61,2. 0.87. Entonces 0,87. Ay. 0,87, que sería este valor, ¿cierto? Multiplicado por esto, entonces lo voy a poner acá de una vez. Y al otro lado, entonces me quedaría B, ¿cierto? Sí. B, B. B por el seno de 62,1, ¿cuánto es? Profe, pues yo no lo hice así, yo lo hice pues como ve que ahí solita. Le dejé ya el Ah, seno. de una vez lo hiciste. Bueno, hagámoslo de una vez, sí. Ahorrémonos ese pedacito. Listo. Entonces, ¿cuánto te da el seno de... Entonces, ¿cuánto te da el seno de 62,1? 0.88. 0,88. Claro, pues son valores muy cercanos porque un ángulo es 62,1 y el otro es 61,2. Listo. ¿Y entonces B te da cuánto? 7.150. 7,150. Ok. Entonces la distancia de aquí hasta acá nos dio 7,150. Vamos a colocarla acá. Kilómetros, ¿cierto? 7,150 kilómetros. Ok. Listo. Profe, es en el otro lado. ¿En el otro lado? Sí, porque ahí es de AC.
Pero hallamos B, Ah, no, ¿no? sí, profe, ya. Exacto. Ya me Ok. había confundido. Listo. Bueno, y nos faltaría hallar el otro, ¿cierto? Sí, ¿Tiene señora. sentido esa respuesta? ¿Qué creen? Pues, Sí tiene sentido, ¿cierto? O sea, no tendría sentido si me da 72 kilómetros, por ejemplo, o 25, porque pues yo sé que esta es una distancia bastante grande, seguramente similar a esta o cercana, o pues relativamente en ese mismo orden. Entonces sí tiene sentido la respuesta que nos dio. Ok, listo. Entonces vamos a hallar el C que nos haría falta, ¿cierto? ¿Cómo lo sacamos? pues, profe, yo utilicé la misma fórmula, pero con A y C. Ok, entonces usamos esto mismo. Podemos utilizar tal cual esto. Solo que en lugar de B vamos a hallar C. Y entonces sería el seno de 56.7. C, 56.7. Ujú. Listo. Y entonces nos daría 7233, ¿cierto? Por el seno de 56.7, que te da ¿cuánto? 0.83. Espérame. 0,83, listo. Y eso nos quedaría sobre El 0.88. mismo 0,88 que ya habíamos sacado. Listo. Igual a C, que es la que nos falta. Listo. Y finalmente, ¿cuánto te dio C? 6.822. 3.822 kilómetros. Listo. Entonces ya tenemos la distancia desde aquí hasta aquí también. 6.822 kilómetros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto se demoraría? Si quiero saber cuánto se demoraría el barco, pues tendría que hacer ¿qué operación? Sumarlos, ¿no? Sumar Sumar. los tres. Ajá. Y sumándolos nos da ¿cuánto? 21.205 kilómetros. Escribirlo acá. Entonces el barco debería recorrer 21.000 ¿qué? 205 kilómetros. 205 kilómetros. Ok. Bueno, voy a hacer una pregunta, no para hacerla, sino para que me digan cómo lo haríamos. Si me dicen que recorre 10 kilómetros en 4 días, ¿cuánto tiempo demoraría en hacer, pues, los marineros en hacer el recorrido total? ¿Cómo lo podríamos hacer? Regla de 3. Regla de 3, lo mismo, ¿cierto? Entonces simplemente aplicamos una regla de 3 y podríamos hallar cuánto tiempo, cuántos días se demoraría el barco en hacer el recorrido completo del comercio triangular. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud adicional? Profe, yo una pregunta Sí, con la fórmula. dime. Espera. O sea, uno coge la fórmula y la acomoda como dependiendo de los valores que nos dé. Exactamente. Entonces tú, por ejemplo, Sara le puso aquí A. Y pues si aquí le puso A, aquí le puso A. Pero pues pudimos haber dicho que no, que aquí no es A, sino que es B o que es C. Y acomodas la fórmula, claro, si tú tienes A y tienes C, pero no tienes B, por ejemplo, no tienes ninguno de estos datos, pues puedes utilizar este con este. O si no tienes ninguno de estos datos, puedes utilizar este con este. Entonces tú coges las dos razones que te sirvan para despejar el valor, pues, que te hace falta. Necesitas 3 datos para poder hallar el otro, como en una regla de 3. ¿Sí?
¿Sí es esa la pregunta? Pero digamos, o sea, si queremos buscar, digamos, A sobre C A mayúscula, debo coger la B sobre C en B mayúscula igual a C sobre C en C mayúscula. ¿Sí esa? No, no te entendí otra vez. ¿Cómo? Si quieres, ¿qué? Si quiero buscar la de A sobre C en mayúscula, ¿sí? Esta, sí. Sí, debo coger las dos siguientes, o sea, B y C. No, o sea, si tú coges esta y esta es para hallar alguno de estos 4 valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si coges esta y esta, tienes que tener 3 valores para hallar el que te falte. Y ya de pronto, pues ya después si tienes ese valor, entonces pues ya puedes establecer la relación con el otro. Pero para poder coger al menos uno de estos, pues tienes que tener o el valor de arriba o el valor de abajo. Si no tienes ni el valor de arriba ni el valor de abajo, o sea, no tienes ni el ángulo ni el lado, pues no puedes aplicar esto, porque pues necesitas tener este o este. ¿Sí? Sí, pero ya ¿Sí entendí. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Bueno, chicos. Entonces vamos a dejar ahí por hoy.